Muy buenos días a todos. Es un gusto estar en este nuevo webinar. Dice el caballero repite, el que es caballero repite, y aquí tenemos nuevamente al doctor Roberto Díaz, recientemente electo presidente del Sindicato de Ortopedistas sin Trauma. Felicitaciones, doctor. Miembro de la Comisión Gremial del Colegio Médico Colombiano y también preside la seccional de la Sociedad Colombiana de Ortopedia en el Huila. Ortopedista, especialista en finanzas y administración en salud. Doctor, bienvenido nuevamente a este espacio y felicitaciones nuevamente por ese nuevo logro y presidir esta organización de alta representatividad y ejercicio a nivel nacional. Doctor Babosa, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo tengo preparada la presentación, como siempre. Ya la Claro, comparto. perfecto, Doc. El día de hoy vamos a hablar sobre el sindicato gremial, una organización con un objetivo y con una misión, y es la reivindicación del ejercicio profesional y que nos sirve como una herramienta para argumentar y articularnos todos los profesionales. Entonces, Doc, pues coméntenos usted, el auditorio es todo suyo, la plataforma es toda suya, somos todos oídos. Bueno, buenos días. La Asociación Gremial y Sindical de Cirujanos de Ortopedia y Traumatología se llama Sintrauma. Disculpen. Mi nombre es Roberto Díaz González y yo soy, como ya lo dijo, el presidente de la Comisión Sindical. Y este sindicato se fundó desde 1913. Es un sindicato donde estamos afiliados 645 miembros y está confederado con la Federación Médica Colombiana. Es uno de los sindicatos de peso de la federación. El representante legal es el vicepresidente, el segundo a bordo de FECOLMED. Entonces vamos a revisar el tema sindical. El tema sindical empieza por la clasificación definida en el artículo 356 y adicionalmente en el 359 del Código Sustantivo de Trabajo. Tenemos los sindicatos de oficio, de trabajadores varios, los sindicatos de empresa, que son los que tuvieron mucho peso durante mediados del siglo pasado, que son los sindicatos de base, donde están afiliados todo tipo de trabajador de una empresa. Los sindicatos de rama corresponden a los trabajadores de varias empresas que pertenecen a una rama de la economía. Por ejemplo, los petroleros, por ejemplo, el gremio de la salud, donde de varias instituciones y de varios tipos de profesiones y trabajos y oficios se vinculan. El sindicato de gremio es un sindicato particular, es un sindicato que vincula solamente a un solo tipo de profesión o de especialidad que trabaja en distintas instituciones. Estos son los conceptos básicos del sindicato. Y hay uno que es el adicional, que es el sindicato patronal, donde vincula a trabajadores independientes, que es lo que estamos sufriendo ahorita. Es lo que el sindicalismo dice que qué pena con la situación que tenemos. Y qué pena, ¿por qué? Porque se está abusando del derecho de organizar los sindicatos y se están haciendo sindicatos de base paralelos, cuando la norma y la ley establece que solo debe haber un sindicato de base. O se están haciendo muchos sindicatos patronales con el ánimo de cumplir con compromisos pues desde el punto de vista electoral, para vincular a la gente a través de los sindicatos. Entonces, eso es una deformación, una aberración en la actividad sindical, que precisamente es el Ministerio de Salud que tiene que controlarlo, pero en últimas, como hay algún tipo de compromiso, de complicidad, pues nos tocará a los sindicatos autorregularnos. Nosotros utilizamos como esto que recomendamos, una del profesor Francisco Hernández Valderrama, del Departamento de Derecho Laboral de las Ciencias Jurídicas, de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana.
Ese es un resumen práctico, muy objetivo y muy sencillo, que lo recomendamos para revisar sobre los conceptos de la actividad sindical. Por eso es que estamos ahí metidos los médicos. Entonces, el marco conceptual de un sindicato, la teoría de por qué deben existir los sindicatos, la primera es la teoría moral y ética. Es la creación de los sindicatos por la necesidad humanitaria de proteger a la gente, de que en la época inicial de las revoluciones industriales se abusaba del ser humano, se le ponía jornadas de trabajo extenuantes, se utilizaban niños, mujeres y embarazadas. Entonces esa es la teoría fundamental de que esa es desde el punto de vista humanitario de que deben existir los sindicatos. La otra teoría es la de la confrontación revolucionaria, es la de la lucha por el poder, y más que por el poder, para confrontar el que se le apropie del concepto marxista-leninista de la plusvalía. Entonces se generó una gran cantidad de movimientos sindicales que, al tener esa identificación directa o indirectamente, entraron en la guerra en Colombia. No había otra salida y participaron de la guerra como todos los que participan en la guerra, poniendo y perdiendo. La otra teoría es la defensiva del trabajador. Es el concepto mundial en que hay una relación que no es equitativa entre el trabajador con una necesidad premiante, necesidad de sus recursos para vivir, para comer, y que tiene que vender su fuerza de trabajo al dueño del capital, que es el empresario, que es el que está asesorado, tiene personal entrenado para administración. Esa relación, como es desigual, la única forma de equilibrarla, la única forma de que exista es a través de un sindicato en que agrupa a los trabajadores y plantean sus necesidades, se defiende del abuso. Eso es un deber de las sociedades, es una necesidad para funcionar los estados. La teoría sociológica de las relaciones industriales, entonces, plantea lo contrario a la confrontación revolucionaria. Es la teoría de los de Europa Norte, en que deben darse unas relaciones no de enemigos, sino de amistad, que somos socios, que en la medida en que funcione bien una empresa, todos ganamos, y en la medida que se acabe la empresa, pues no hay plata para nadie, que en la medida que tengamos unas relaciones cordiales, que participen, esto es lo que acepta la participación de los sindicatos en las direcciones de las empresas, pues se va a buscar la mejor producción y el trabajador se va a ver muy beneficiado. Y además de que se ve beneficiado, sabe que la empresa tenga mayor desarrollo desde el punto de vista económico, aspira y está seguro que se va a pensionar y que inclusive va a poder dejar uno de sus hijos ahí por algún derecho sindical que siga trabajando. La teoría con fundamento en lo económico es una teoría moderna, es la teoría que está relacionada con lo público, es la teoría de que desde el punto de vista económico son los gremios, son los movimientos sociales los que determinan en un momento dado cómo debe ser el proceso de producción y que en ese modelo con fundamento en lo económico este sindicato está matriculado. Y la otra teoría es la de la participación política. Hay sindicatos que creen hay una teoría que dicen que en la medida que el sindicato tiene una posición de cómo debe darse una posición de clase trabajadora, cómo se debe relacionar con el capital, entonces plantea que debe participar en la actividad política. Este paso, como el paso en la revolución, como paso en la política, creo que es el que produce los efectos negativos en la actividad sindical. Nosotros nos limitamos a los efectos económicos. Entonces, esta es la escuela, él ganó un premio Nobel de Economía, en que plantea que ellos hablan de elección pública, pero realmente la traducción, el concepto, es el de la alternativa social, en que son los grupos sociales los que tienen la mejor capacidad para definir qué es lo mejor, cómo deben funcionar, y que lo político está limitado a los intereses personales
que están ejerciendo la política. De tal manera que el concepto de la alternativa en lo social es un concepto transversal a todos los movimientos políticos. No debe casarse no es de un partido político. Y específicamente el de la salud y de los médicos, pues nosotros no de ninguna manera necesitamos para definir cómo es la mejor forma de trabajar, cómo es la mejor forma de relacionarnos con la sociedad, que tengamos que matricularnos en un partido político. Y cada vez que lo hace, ha sido un fracaso total. Entonces, este es el ejercicio que hizo la Gran Junta Médica Nacional. En eso nosotros estamos comprometidos. Un ejercicio social, un ejercicio de movimiento social. Entonces, ¿cuál ha sido la evolución histórica? Pues la de Colombia pues es muy variada. En resumen, empezó en el siglo pasado con la Unión Obrera Colombiana. Fueron los primeros, porque al principio era ilegal la actividad sindical. Después vino los sangrientos hechos de las huelgas de las bananeras, que eso generó un impacto social y político importante. En 1930, Jorge Eliezer Gaitán funda UNIR, que es la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, que tiene un carácter de defensa del proletariado. Después, en el 31, gracias a los movimientos sindicales, se regulan los sindicatos y además se regula las jornadas de 8 horas. Entonces, desde 1931 estábamos definidos que debemos trabajar solo 8 horas. Que como que los médicos no nos ha llegado a ese concepto. En el 35 se conforma la Federación de Trabajadores Colombianos. Lo originó el presidente Olaya Herrera, después lo apoyó López Pumarejo, en el convenio de 48, en el convenio de la OIT, son el convenio número 87 y 98, donde reglamenta la actividad sindical. Más adelante se hace una ley reglamentaria. Y en el 53 es cuando tiene el máximo desarrollo gremial sindical del médico, con Asmedas. En el 66 aparece la Confederación Sindical de Trabajadores Colombianos, de un origen comunista, claro. Viene después en el 64 el conflicto de Marquetalia, con un inicio de la acción de la confrontación militar. Está el Plan Lazo, que son las siglas del modelo que se tenía diseñado por Estados Unidos. Entonces, esta es la evolución durante el siglo pasado de cómo se ha dado el trabajo. Entonces, en verde vemos cómo la agricultura empezó el siglo con el 70%, 80% de la población, y muy rápido, a mitad del siglo ya era mínimo el aporte en el trabajo de la agricultura, y el de la industria fue el mayor. El de los servicios empieza. Y ya a finales de siglo es el de los servicios, con las características de cómo es que se trabaja, cómo es que se elabora, cómo es que se paga al trabajador de la salud, específicamente al médico, el que termina. Esto corresponde desde el punto de vista económico con lo que está ocurriendo en el planeta. El PIB mundial por sectores está claro como el de la agricultura es mínimo, va creciendo, el de la industria pero se estanca, y el que se dispara es el de los servicios, dándonos unas relaciones laborales distintas. Entonces ya en el 65 aparece el concepto de salario triple en los dominicales y festivos, otra cosa que a los médicos no nos ha llegado. En el 73 aparece el paro médico de residentes, que es apoyado por Asmedas, que fue después de eso, de esa demostración de peso, fue lo que generó una gran tensión por desaparecer las organizaciones sindicales, y que se sumó a la presión económica de privatización de la salud. Entonces se juntaron las dos. En el 86 aparece la Central Unitaria de Trabajadores. En el 90, producto de la confrontación y de la participación del movimiento sindical, empieza el exterminio sindical por ese concepto radical. Y en el 2005 se da un manifiesto, se publica el Manifiesto Democrático, cuando el presidente Uribe era candidato, y él plantea un redireccionamiento de los sindicales, que no puede seguir en esa actividad contestataria. Y cuando el presidente, en el
en el 2010 publica una cartilla instructiva sobre el contrato sindical. El tema del contrato sindical tiene tanto de largo como de ancho, pero es el presidente el que lo hizo. Y después, continuando con esa orientación, que fue un compromiso que se hizo para la firma del Tratado de Libre Comercio, en el cual se hizo hoy por las centrales obreras, el presidente Santos firma un plan de acción laboral, que es el que estamos ahorita en discusión porque no se está cumpliendo totalmente. Conclusión, hoy estamos en que a nivel sindical existe la contratación individual que cada vez va en capa caída. Existe la negociación colectiva, que es la alternativa. El derecho de huelga, que es el que los médicos tenemos con un compromiso ético bastante pesado, distinto al resto de trabajadores. Y tenemos una diversidad de contratación, una forma muy amplia y que solo es el trabajador, al médico, el que tiene esa modalidad. Este es el corte de cómo durante el siglo pasado se vio cómo es la productividad de las corporaciones y cómo es la productividad del trabajo. De las corporaciones va en verde, durante el siglo estuvo bajito, era mayor la productividad del trabajo y curiosamente por la época del 2010, del 2012 hay un cruce total, un cruce de tijera donde se dispara la productividad de las entidades corporativas, la productividad financiera y cae totalmente en comparación, cae totalmente la productividad del trabajo. Esto es lo que está dando todos estos movimientos sociales a nivel del planeta. Entonces, ¿cuál es la meta sindical? ¿Qué es lo que nos hemos propuesto dentro del Sin Trauma? Entonces, son metas concretas que podamos conseguir a corto plazo. Es el reconocimiento de los riesgos por radiaciones ionizantes que tenemos los ortopedistas. Curiosamente, somos los únicos especialistas que trabajamos con un aparato rayos X en la nuca. Que estamos viendo cuando ponemos un tornillo, cuando jalamos un clavo, lo estamos viendo en directo en la placa. Ningún otro especialista hace eso. No es por entrar en conflicto con los radiólogos, pero ellos cuando leen las placas, lo leen en un sitio cerrado que está retirado del sitio donde se tomó. Y los técnicos cuando van a disparar, ellos se cubren con elementos de protección, se cubren y se hacen en salones plomados, pero nosotros no. Nosotros en las salas de cirugía, los ortopedistas, tenemos contacto directo con la radiación. Y resulta que desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de riesgos profesionales, no somos considerados en esa actividad como una profesión de riesgo. El segundo elemento es la implementación financiera de la ley estatutaria. El sindicato tiene claro que no pueden salir normas específicas únicas exclusivamente para los ortopedistas, que en las relaciones laborales vamos todos con las demás profesiones, vamos todos agrupados dentro de la Federación Colombiana de Sindicatos para mejorar las relaciones laborales. Y desde el punto de vista estratégico, esa unión va por la coalición estratégica sindical a nivel local. Eso es un apoyo, eso es una unión estratégica entre la actividad sindical local de los distintos sindicatos. Esas son las metas a corto plazo que nos proponemos. Entonces venimos a cuál es el problema, por qué la unión de los médicos en lo gremial, ¿por qué no se da? Porque es que la unión hay que construirla. Y eso tiene varios pasos que estamos proponiendo concretos. Primero, se tiene un cambio en el contenido del pensamiento. ¿Y cuál es el pensamiento que tradicionalmente ha tenido el médico? Es que tiene una formación altruista, científica, que es pura, que no tiene nada que ver con eso que tiene que ver con el dinero y la administración. De hecho, el médico desprecia y ve como una especialidad secundaria o ve como un profesional fracasado y que se dedica a la administración y al dinero. Cada vez que alguno estudia, que un muchacho se mete a estudiar administración, el concepto, en el fondo, se perdió este muchacho. Ya no sirvió para medicina. Ya se quedó metido allá en un limbo que es casi pecaminoso, que tiene que ver con manejar la plata. Entonces es el dilema de la realidad cotidiana, que nosotros estamos salvando vidas, nosotros hacemos
algo superior, pero cuando llegamos al final del día a la casa, vemos que la realidad es que hay que pagar arriendo, que hay que pagar la cuota del carro, que hay que pagar la reparación o comprar uno nuevo. Entonces, ese choque es un choque que se vive todos los días y que vamos a ver ¿por qué no tengo plata? Y entra uno a ver cómo fue el contrato y que no, que usted tiene un contrato de prestación de servicios y que espere, doctor, y que es que no tenemos plata y que es que no nos han girado y que es que no nos han dado. Y uno dice, pero sí, pobrecitos, no tienen cómo pagarnos. Y cuando uno sale, una pancarta es grande en la institución. Estamos inaugurando el equipo de última generación para hacer los diagnósticos determinados. Y uno ahí sí se da cuenta, ya sé dónde está mi platica, por eso es que no me pagan. ¿Y qué es lo triste? Que seguimos trabajando en esas condiciones. ¿Y por qué lo hacemos? Porque hay una descolectivización de lo laboral. Cada uno es una empresa independiente, cada uno va por su lado, cada uno se vuelve entre competidor del compañero. Y eso se hace porque ignoramos el concepto de agente económico. Nosotros en la economía, como nunca hemos tenido una formación, como nunca se nos ha dado ningún tipo de clase, al contrario, nos prohíbe que preguntemos cuánto vale algo. Entonces no tenemos el concepto de agente económico. Y el sindicato debe unir a las personas que somos los agentes económicos en el sentido que definimos el qué, cómo y cuándo se hacen las cosas. Somos los que movemos la economía. Somos los que direccionamos qué es lo que se va a consumir. Somos los que satisfacemos las necesidades del paciente. Si nosotros determinamos que se necesita esto, se le crea una necesidad al paciente. Si determinamos que ese es el medicamento, este es el implante, somos los que estamos generando el movimiento en ese mercado. Entonces, el último punto de generar unión es que necesariamente se tiene que conformar un movimiento social, pero de carácter gremial, que estos elementos de administración, que esos elementos de manejar el dinero, de manejar la economía, tenemos que llevar, independientemente de los movimientos sociales, de los partidos políticos, tenemos que llevar a un consenso. ¿Y qué tipo de consenso tiene que ser? Pues el sindical. No hay otra salida. Esto no es de académico, esto no es de colegiaturas, esto no es de federaciones, esto no es de alumnos, esto es de la forma como relacionamos con el trabajo. Y la ley establece que la forma como se relaciona de manera colectiva con el trabajo lo regulan los sindicatos, no hay nadie más que lo haga. Entonces, ¿cuáles son los temas que necesariamente tenemos que conciliar ahora? Uno, las relaciones laborales, que en medicina, que los médicos, es la más amplia que hay. Está por orden de prestación de servicios, en que no se tienen ningún tipo de prestaciones sociales y que además se está expuesto a que se le sobreexplote. Está el contrato sindical, que para los médicos sí es efectivo, porque vamos cuando queremos. Cuando necesitamos salir a vacaciones no vamos. Cuando vamos a trabajar definimos qué hacemos, qué es lo que me gusta operar. Lo otro yo no lo opero porque ni estoy capacitado, ni me gusta, ni lo quiero hacer. Entonces, esa sí es una actividad independiente que lo hace cada persona. Eso es distinto al contrato sindical de un trabajador de base que tiene que cumplir 180 horas, que tiene que cumplir un horario, que tiene que pedir permiso. Ese contrato del trabajador de base es un contrato de trabajo disfrazado, eso no es un contrato sindical. Y la tercerización, que esa es una discusión y que es una realidad de la economía moderna, de que existan empresas intermediarias, pero no, el problema no es que exista una unidad de patrones, no es que sea un patrón que tenga absolutamente toda la prestación de la cadena de producción. Lo que se tiene que superar y lo que se tiene que conseguir es que ese trabajo tercerizado, ese trabajo por cualquier tipo de empresa con dineros que provienen del Estado, de la seguridad social, debe cumplir todas las normas establecidas por la ley para un trabajo digno. Entonces, el segundo elemento de discusión es el equilibrio entre la formación y el empleo por territorios saludables. Este equilibrio tenemos que solucionarlo el gremio, porque es el gremio el que está produciendo a sus pares. Nadie más lo hace. Eso no nos podemos excusar. El Estado nunca va a solucionarlo.
Ahí existe una comisión de alto nivel entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación que va a estudiar y que estudia y que lleva años estudiando y nunca ha podido solucionar ese problema de mercado en la relación con la formación del profesional, porque existe un interés claro, determinado, en que se produzca mayor mano de obra para hacerla cada vez, para hacer una proletarización de los médicos. El tercer elemento a discutir es la reorganización financiera de la red integral de servicios de salud. Ese es el modelo de la ley estatutaria. Ese es el cómo debe organizarse. Y en la reorganización financiera, el núcleo de la discusión es quién es el propietario de la red integral de servicios. Entonces tenemos un intermediario financiero que es intermediario, que no es propietario, que es el que se usufructúa de los propietarios de la red. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la red debe formarla, debe ser dueño, son los propietarios de las instituciones de salud, que son en última los que están arriesgando, que son en última los que tienen experiencia en administración, que son los únicos que en un momento dado tienen la infraestructura nacional, que es la que está dando tanto por la red pública como por la red privada, solucionando el servicio de salud asistencial del país. Entonces, en eso viene el otro elemento, que es el de la sostenibilidad fiscal y evaluación financiera institucional. En lo de la economía, la sostenibilidad fiscal está íntimamente relacionada con las fuentes de financiamiento. De acuerdo con los recursos que hay, de acuerdo con la cantidad de dinero, es que se evalúa cómo debe funcionar y que esa evaluación financiera no existe. Hay interés para que eso sea oculto, para que nadie lo pueda ver, para que nadie pueda discriminarlo en qué es que se gasta el dinero de la salud. Y todo eso se resume a que debe haber un plan de acción contra la corrupción, contra la desviación de los dineros públicos, contra la malutilización de las instituciones privadas de salud que están utilizando los recursos que son públicos, que son recogidos por cuotas de todos los trabajadores. Entonces, la propuesta de relación trabajo en el ejercicio de la profesión es, y hablo de relación trabajo-empleo, teniendo en cuenta que este sindicato reconoce que hay trabajo, y en especial el trabajo de las compañeras que trabajan y no se les paga, que es el trabajo que tiene que ver con su familia, que es el trabajo que desafortunadamente no se valora sino solo cuando no se hace. Entonces, este sindicato pues reconoce esa relación diferente desde el punto de vista de la actividad, tanto de hombres como las mujeres. Entonces, el empleo es cuando se recibe un salario y además unas prestaciones. Entonces, en el ejercicio liberal de la profesión, eso ha sido tradicional en la medicina y estimamos que no debe desaparecer, que sí, que no hay reconocimiento de prestaciones sociales, pero es algo propio de la profesión que tradicionalmente lo ha tenido. El ejercicio particular con aseguradoras obedece al mismo principio, obedece, la ley estatutaria lo contempla, de que las personas que tienen buena capacidad económica, está bien que participen, que apoyen, pagando sus gastos en salud, que tengan un aporte. Y eso pues se hace a través de los seguros de la medicina prepagada. Entonces ya viene el empleado formal del sector privado, que es el que tiene su horario de trabajo, tiene su sueldo, trabaja 180 horas al mes, tiene sus prestaciones y sus recargos. Ese es el trabajo formal. El empleado del sector público tiene más garantías, en el sentido de que está en la carrera, la carrera administrativa, tiene mayor estabilidad y tiene prestaciones. Además de las prestaciones, tiene una serie de primas y ventajas extralegales que no lo tiene el trabajador privado. Entonces viene el contratista como persona natural. Esa persona sí, hoy por hoy es la que está abandonada, la que le venden la idea de que es mejor contratarlo como prestamista, como una persona, como un contratista, porque no va a tener que pagar la seguridad social, porque usted va a gastar menos. Cuando es una posición totalmente irresponsable de no pagar la seguridad social, porque es para uno, para asegurar su vejez. Y así como se le dice que no paga su seguridad social, se le dice y lo facturamos por menos,
para con eso no pague impuestos. Esa es una actitud que desde el punto de vista laboral nos tiene en la ruina, que es la que cada vez, por ese afán de garantizar algún ingreso, nos vendemos por menos. Y el contratista como persona jurídica es el empresario médico que invierte en capital, que gasta no solo en infraestructura, sino que en la prestación del servicio tiene trabajadores, utiliza medicamentos o da insumos. Ese sí es claro un contratista, que en el momento de que recibe la empresa, en el momento que sale la plata de la empresa, llega la persona, lo vuelve y lo paga como honorarios, pero debe pagarlo porque son dineros públicos, debe pagarlos como si fuera una empleada. Y viene el otro tema que es el trabajador asociado partícipe. Ese tema se inspira en los movimientos cooperativos que tuvieron su traste porque se volvieron los movimientos cooperativos en movimientos que repetían la explotación, que hacían un contrato y tenían un trabajador, no era asociado, sino podían tener trabajadores para prestar los servicios sin ser asociado a las cooperativas. Entonces se volvió que las cooperativas se convirtieron en las entidades con ánimo de lucro en el sentido de que explotaban, que se aprovechaban del trabajo individual de los médicos y no participaban en las decisiones, no participaban de manera democrática. Estos vicios sí los corrige el contrato sindical, porque de acuerdo con lo establecido por la Honorable Corte Constitucional, un sindicato no es un patrón. Así algunos crean que sí, pero la ley establece que no lo es, que no existe ninguna presentación lógica de que un grupo de trabajadores que hace de manera colectiva un contrato con la empresa, que es la que los contrata, sí, ese es el patrón, existe esta intermediación. Entonces esta es la discusión que se da, obviamente en los médicos sí da una libertad en el trabajo, distinto a lo que ya se había visto con los trabajadores de base, donde ellos, esos sindicatos de base, no corresponden con una prestación, con un contrato colectivo sindical, con la filosofía del contrato colectivo sindical. Y el otro es el ejercicio caritativo de la profesión, es el que se genera por amor a la humanidad o por amor a la medicina, y la persona lo hace sin recibir ningún tipo de remuneración económica, pero sí lo hace con principios de ética. Entonces, estas 8 formas de trabajar, estas son formas de relación, es lo que da riqueza desde el punto de vista de forma de contratación solo a los médicos. Este es un modelo que no se le aplica al resto de profesiones, y que en esa medida el concepto es de que no tenemos que destruirlo y formarlo solamente empleados públicos, sino que eso se debe reglamentar, se debe corregir, y específicamente hablo del contrato sindical, que tiene unos vicios que hay que corregirlo y que son elementales, y que su corrección inclusive se puede hacer por la vía del Ejecutivo, no necesita ir a que salga una ley, sino es el presidente de la República que esté comprometido, puede, por la vía de los decretos, corregir la reglamentación sobre contratos sindicales y reglamentar cómo son las redes de acuerdo con los intereses de los propietarios de esa red. Entonces, la alternativa que plantea el gremio médico, el sindicato que nosotros presidimos, sin trama, es que exista estabilidad laboral absoluta. Es un término preciso laboral, jurídico. ¿Qué quiere decir estabilidad laboral absoluta? Que desde el momento en que usted empiece a trabajar, esté garantizado que va a trabajar el resto de su vida productiva, que no va a estar expuesto a que lo echen cualquier día. Eso, lo único que lo garantiza es un sindicato. No existe otra organización, sindicato de gremio, que se garantice con que su afiliado, que son todos de la misma especialidad, siempre van a estar trabajando, a no ser que cometan algún acto ilícito y entren en conflicto ético. El segundo concepto es el de pleno empleo. Pleno empleo quiere decir que todos los de ese gremio tienen trabajo. Todos deben tener trabajo en el sentido de que primero se les facilita estar
organizado para que tengan una jornada normal de 45 horas semanales y el trabajo adicional se haga por los sindicatos de gremio. En esa medida es el sindicato el que puede entrar a equilibrar y generar fuentes de empleo, de contratación para los recién graduados. Es el único que puede hacerlo, es un sindicato de gremio, nunca lo va a hacer un sindicato de base, porque el sindicato de base protege a los que ya están trabajando, las que ya tienen trabajo, no le importa para nada los que no están empleados, no le importa para nada los recién vinculados. El otra ventaja que tienen la sindicalización por gremio es la regulación de los precios del trabajo, en que se pacta, se establecen unos mínimos, se llega a una regulación. El cuarto elemento es el pago oportuno del salario. El salario es lo que recibimos por trabajar y en esto es el sector contributivo el que en un momento dado se está manoseando estos dineros y se lo está bolsillando. Ese es su salario, así como se recoge de manera progresiva todos los meses, a principios de mes, se dan las cuotas del régimen contributivo, ese dinero debe convertirse en un capital autónomo, es una figura definida dentro del modelo financiero colombiano. Ese capital autónomo es única y exclusivamente para prestar los servicios de salud. ¿Qué debe hacer? Al final de mes tiene que entregárselo a la red que está a cargo de una población. El total de capital no tiene por qué tener un intermediario que lo demore 2 o 3 meses y empiece a determinar qué paga y qué no paga. Esa red es la responsable, de acuerdo con la ley estatutaria, de darle servicios integrales de salud. Ese modelo, esos sindicatos de gremios son los únicos que están en capacidad de reconocer, de recuperar la autonomía profesional, de hacer lo que hizo Asmedas en un momento, de defender al médico, de tener garantizado la educación y de la dignidad en el trabajo. Entonces, el concepto de dignidad en el trabajo, los únicos que nos está faltando a los médicos son los salarios, lo que se llama técnicamente los salarios diferidos, los pagos de las primas, los pagos de los recargos, los pagos de las vacaciones. Y obviamente el trabajo por gremio es el único que garantiza de que se esté haciendo actualización profesional anual, que es un compromiso, que es una necesidad para el profesional para desempeñarse mejor y una utilidad para la institución que lo está contratando porque va a dar un mejor servicio. Eso es una necesidad sentida por parte y parte. Entonces vemos cómo es la organización colectiva en los países que vemos como ideales, en los países de Europa Norte, donde la afiliación a los gremios es altísima. Islandia va por el 90, Suecia por el 60, Bélgica por el 50, y Canadá por el 20, 30. Entonces son países que en lo colectivo, en la afiliación de los gremios es alta y vemos cómo funcionan distintos. En Colombia es de los más atrasados del planeta. Estamos en el 4,5% la masa trabajadora que se afilia a un gremio, a un sindicato. Entonces, desde el punto de vista de implementación financiera, la propuesta es que de acuerdo con la fuente de financiación es que se debe dar el techo presupuestal. Entonces tenemos un profesor respetado que plantea que hay pacientes de primera y pacientes de segunda. Él creo que está equivocado. Nosotros tenemos 5 tipos de pacientes desde el punto de vista de origen de sus recursos para salud. El primero es el de prepago, el que tiene capacidad de pago, que así está contemplado en la ley estatutaria. El segundo es el del especial, en que de acuerdo con los derechos laborales adquiridos, tiene algunos beneficios adicionales. Y es la empresa donde trabaja la que está el origen de esos aportes y de ese gasto. El contributivo es el del resto de la masa de trabajadores que dan su cuota. Y aquí cuando se habla que es la cuota de los trabajadores, pues se interpreta que la cuota del empresario pues sale del mismo trabajo de los empleados, del trabajador. El subsidiado de las personas que no tienen cómo garantizar el pago de sus servicios y el Estado, la distribución del ingreso, lo hace a través de las transferencias. Este ingreso, el subsidiado,
viene de los impuestos de los otros tres. Esa es la forma como se redistribuye el dinero y esa es la fuente. Y el último grupo es el de los vinculados, donde se protege a la población dispersa, que no está asociada, que no tiene, en que los servicios de salud plantean desde el punto de vista financiero que no hay rentabilidad. Entonces, esa persona ya está organizado cómo es que se deben ser protegidos. Entonces, muchas gracias. Esta es la política del sindicato Sin Trauma y estamos en plan de discutirlo y analizarlo con el resto de gremios de la salud. Ahí está. Doctor Roberto, muchas gracias por esta presentación tan interesante y los puntos que proponen tanto a nivel laboral como las propuestas a nivel laboral como a nivel económico desde el objeto de un sindicato. Yo creo que para todos eh, todas las personas asistentes a este webinar, es importante reconocer que la organización o las organizaciones en sí mismo no se pueden categorizar o clasificar como buenas o malas, sino es a través del análisis de su visión, su misión y la forma en que se desempeñan. Y no, para nadie es un secreto que el sindicalismo en el sector médico es también visto de una forma hasta mala, digamos problemática, conflictiva, lesiva. Y en muchos casos pues no conocemos ni el trasfondo ni la historia. Y a esto hago la cuña o digamos interesante fue en la presentación lo que usted comenta de los países con mayor participación de organizaciones de profesionales, que son los países con la mejor calidad de vida casi del mundo y son los países referentes en muchos sentidos para nosotros los profesionales. Entonces creo que aquí hay algo que se puede analizar y se puede entender y con esta experiencia que tiene ustedes desde Sin Trauma y usted, doctor, como ortopedista, ya como especialista, pues una pregunta que puede surgir para todos los colegas ¿es necesario? Y si es necesario, ¿cómo lo hacemos? Y para eso están estos debates, estos espacios y estos momentos para poder hablar entre todos o empezar a generar la discusión. Eh, Qué bueno también, Doc, que con esta presentación se une a la presentación que hicimos con el doctor Jorge Enrique Enciso, presidente de la Federación Colombiana de Sindicatos, y de la cual Sin Trauma está federado. Entonces, pues será un espacio dentro de nuestro canal del Colegio Médico Colombiano, la visibilidad y las perspectivas desde el objeto de la contratación sindical, desde los sindicatos como tal, y será también un espacio que queremos dar en el Colegio Médico Colombiano frente al debate de los modos, las formas y los medios en los cuales los profesionales vamos a estar vinculados en el sector salud, porque nos atañe, somos parte del sistema, somos parte digamos, de una área de la economía, somos parte de una organización, somos parte también de un sector de la sociedad y también debemos entender cómo es nuestra relación desde el punto de vista laboral. Entonces, doctor, muchísimas gracias por este espacio. No sé si tiene algún comentario. Aparte, vuelvo y lo felicito por esa elección, por esa presidencia la cual comienza usted a regir. Entonces, no sé, doctor, si quiere hacer algún comentario final. No, muchas gracias por la invitación y que estos son los temas que hay que entrar a discutirlo en el movimiento sindical, entendiéndose como el sindicalismo, no como una actividad contestataria ni como una actividad revolucionaria, sino como una actividad que primero obedece a la necesidad mundialmente aceptada de unir fuerzas para evitar la sobreexplotación y segundo, que desde el punto de vista de términos económicos, pues corresponde con el modo de trabajar que está dando en la sociedad, que no se puede, que se tiene necesariamente que colectivizar para poderlo agrupar, porque las empresas ya han perdido esa capacidad de agrupar en un solo sitio una gran cantidad de trabajadores. Y los médicos somos los que tenemos esa iniciativa. Gracias por la oportunidad. Doctor, no, con todo gusto. Se reciben los comentarios, preguntas, inquietudes que se transmitirán directamente a los expositores. Aquí abajo pueden anotarlo en nuestro canal y bueno, estaremos proyectando nuevas conferencias de diferentes temáticas con otros representantes y líderes. El doctor Roberto Díaz en este caso nos acompañó nuevamente, pero
seguiremos participando y esperamos también verlo, doctor, en otros espacios en conjunto para poder participar y hablar y discutir de temas de interés profesional y del sistema de salud en nuestro país. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias, doctor Barbosa.